Bueno, buenas tardes. Yo quiero daros las gracias a vosotros por invitarme y añadir que en ese congreso de investigadores franquistas yo estaba en una mesa en la que se me ocurrió también decir que además de historiadores podían estar arqueólogos, abogados, psicólogos, gente de otras disciplinas que también están operando en el pasado, y ahí alguien gritó que yo me había vuelto loco, ¿no? Y puestos ya a vivir esa situación, también dije que me parece interesante que incluso podría pasar aquí, que en un congreso como ese también estaría bien que quienes participaban desde la academia firmaran algún tipo de manifiesto reclamando que el conocimiento que generan los historiadores se estudie en los centros de enseñanzas medias, ¿no? Porque creo que publicar un libro para que llegue a una estantería en la universidad de enfrente pues tiene una función social en algún sentido muy limitada. Yo, como ha dicho Suso, formo parte de una asociación que desde el año 2000 me exhumó una fosa sin más pretensiones, en mi caso que las de buscar los restos de mi abuelo, y desde entonces pues sí tuvimos un objetivo que es abrir un debate sobre la relación o la patológica relación con el pasado, ¿no? Y yo voy a explicar un poco qué ha pasado, valga la redundancia, con ese pasado en los últimos años, ¿no? Desde la represión, como se ve en esa portada del diario La Voz, en un lugar donde posiblemente haya una fosa común. Alguien nos dijo a través de internet que ese grupo de civiles que están con los brazos en altos, en la portada de ese periódico que por primera vez se edita cuando toma la Falange en Córdoba, es cerca de Pozo Blanco, pero el periódico define muy bien, y yo creo que la aportación, entre comillas, que nosotros hemos hecho a este proceso en el pasado tiene mucho que ver con la mirada de los derechos humanos, ¿no? Una mirada que posiblemente historiográficamente no se había llevado a cabo, y que lo que ha hecho es que paralelamente al movimiento que tiene que ver con las exhumaciones, pues ha habido una judicialización que precisamente hace 2 semanas ha producido la reclamación por parte de la justicia argentina de un hombre que es responsable de unos hechos que ocurrieron en esta ciudad el 3 de marzo del año 1976, que es Rodolfo Martín Villa, y que ya ha hecho su último viaje fuera de España, porque si pone un pie más allá de la frontera será detenido por Interpol, ¿no? Entonces yo creo que parte de esa aportación tiene que ver con esa mirada en torno a los derechos humanos. Otra cosa es que hubo ciertos sectores de la historiografía que se vieron muy molestos porque parecía que el pasado era una propiedad de los historiadores, ¿no? Algo en lo que yo soy sociólogo, vamos, y también trabajamos con el presente, con el pasado, incluso para intentar averiguar qué puede llegar a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero sí hubo ciertos sectores de la academia que reaccionaron. Yo creo que una parte por vergüenza, porque todavía hoy hay algunas provincias del Estado español que no tienen hecho, provincias con buenos departamentos de historia contemporánea, que por alguna razón no tienen hecho un estudio de la represión que se pueda considerar solvente, y eso es evidentemente una decisión política, 37 años después de las elecciones de junio de 1977, y bueno, hubo gente que se molestó, pero yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque precisamente se trata de que con una civilizada discusión pongamos eso en su sitio, ¿no? Y últimamente también hay, con esta crisis del régimen del 78, sino las páginas del diario El País, como en las últimas semanas Santos Juliá, José Álvarez Junco están, operando también para sostener argumentos que para mí son tan peregrinos como decir que de estas fosas ya se habló en la transición, además de que se exhumaron algunas en los años 70, porque la revista Interview había publicado algunos reportajes, ¿no? Es lamentable que un historiador diga eso, porque en ese momento debería dejar sus bártulos y hacerse periodista, quizás, ¿no? Entonces, esa explicación tan simple pues no encaja en algo que fue mucho más complejo, ¿no? Cuando acaba la guerra, además de que se hicieron exhumaciones, que creo que Echeverría ha puesto un vídeo esta mañana de esas mismas exhumaciones que aparecen en esa imagen, el franquismo hace una política de reparación de los suyos, ¿no? Por un lado, hace decretos para las exhumaciones y traslados de cadáveres de víctimas donde se especifica de la barbarie roja. Quiero decir, en ese momento, en ese decreto del 16 de mayo del 39, ya están desapareciendo
estos desaparecidos que estamos buscando hoy, porque se les excluye de esa aplicación política o de esa política de reparación que hace la dictadura, o este decreto que veis a la derecha del 1 de septiembre del año 39, que en una administración pública que fue esquilmada por la violencia, por el exilio y por la represión, se reservan el 80% de las plazas de funcionarios para familiares de asesinados por esas hordas marxistas o excautivos que fueron detenidos por el gobierno de la República, ¿no? Entonces, Franco hace toda una política clientelista, ¿no?, para convertir a la sociedad en uno de sus grandes puntos de apoyo, sobre todo por el agradecimiento, ¿no? Hablamos de miles y miles de funcionarios que tuvieron un trabajo para toda la vida por el hecho de ser familiares de heridos, de muertos o de excautivos. Y bueno, pues eso conllevaba además puntos para los familiares que no tenían plaza a la hora de opositar. Por lo tanto, la administración española pública se llenó de familiares de franquistas o gente que aprovechaba, digamos, esas oportunidades creadas por el franquismo, ¿no? Llega la transición y entonces, como decía el poeta Juan Kelman, que llegan los organizadores del olvido, pues aquí llegaron esos organizadores del olvido, ¿no? Entre todo lo que ocurrió socialmente en esos años, una de las cosas fundamentales fue que no se legalizaron más de 20 partidos políticos para las elecciones de junio de 1977, ¿no? Y se trataba de secuestrar del Parlamento que se iba a crear el debate sobre la amnistía y sobre la monarquía. Aquí este titular del diario El País habla de partidos de extrema izquierda, ¿no?, que lo sabía, pero otros eran, que van incluidos en esos 20 partidos, partidos como el Partido de Azaña, de Izquierda Republicana, que no era un partido de extrema izquierda, era de extrema izquierda, en todo caso, por su reivindicación de la República, ¿no?, pero no realmente porque tuvieran unas ideas que se pudieran catalogar así, ¿no? Fuera esa primera operación que deja fuera del Parlamento quienes pueden discutir sobre la ley de amnistía y sobre la figura de la jefatura del Estado, es una primera operación de diseño político, además orquestada también por Rodolfo Martín Villa, que mientras no legalizaba esos partidos había organizado la quema de millones de documentos para limpiar la biografía de miles de colaboradores que había tenido la dictadura, ¿no?, de chivatos, de policías y todo tipo de gente servil al régimen que había trabajado para ello. Algunas que no se destruyeron y que están prácticamente, no existe literatura sobre ellas, como es el Gabinete de Enlaces, un gabinete similar al de la película La vida de los otros, que hasta el año 78 se dedicó a seguir a gente relevante de la cultura y del periodismo y bueno, pues los espiaba en sus conciertos, en qué hacían después, todo eso, como solo lo pueden ver los interesados y prácticamente ninguno sabe que existe, pues está en el Archivo General de la Administración esperando a que pasen 50 años para que pueda ser consultado, ¿no? Pero bueno, hubo cosas que se salvaron, pero Martín Villa lo que hizo es crear una versión documental de la dictadura que fuera más o menos soportable para una cierta cultura democrática, ¿no? No obstante, en la noticia a la derecha se ve que en diciembre del año 78 es detenido una junta promotora que está organizando un tribunal cívico internacional contra los crímenes del franquismo, ¿no?, donde están algunos de esos partidos que se han quedado fuera del Parlamento, ya ni del Parlamento, de las elecciones, no pudieron ser extraparlamentarios con una papeleta electoral y fueron detenidos el primer día de su reunión. Pero esta gente hizo un trabajo bastante interesante, llegaron a relacionarse con algunas exhumaciones que hubo en Navarra, presentaron este proyecto en numerosas capitales europeas. Yo encontré en la ABC una noticia de un viaje de Leopoldo Calvo Sotelo a entrevistarse en París con Giscard d'Estaing y el día antes de su visita esta gente se había entrevistado con el jefe de gabinete y entonces a Calvo Sotelo le preguntaban por este tribunal, ¿no? Bueno, intentaron hacer, quiero decir, aquí nos han vendido que en la transición todos decidieron, o bueno, ese es el discurso dominante, vamos a decirlo así, que no había nada que ajustar judicialmente, se perdonaron, entre comillas, unos a otros y a tirar para adelante, ¿no? Pero hubo realmente gente y aquí había, bueno, desde
algunas personas relevantes, bueno, desde el punto de vista cultural, como Carlos Cano, Luis Llach, Ovidi Montllor, un actor y cantante valenciano, que es decir, había un grupo de gente así potente, y las incipientes asociaciones de derechos del hombre, que entonces solo eran del hombre, que realmente tenían un proyecto para tratar como criminal a la dictadura, ¿no? Pero el Parlamento ya iba por otro camino, ¿no? Y entonces el 14 de octubre del año 77 se aprueba esta ley de amnistía, que, como dice este editorial del ABC, por abrumadora mayoría, punto y aparte, y eso fue lo que ocurrió en el Parlamento, ¿no? Una amnistía que sacó de las cárceles a 89 presos políticos, quiero decir, casi el 100% habían salido con indultos anteriores, pero que se vendió propagandísticamente como una conquista de la oposición al régimen, ¿no? Y bueno, pues realmente además fue votada por el Partido Socialista y por el Partido Comunista, pero esa amnistía, que podríamos decir casi envenenada, en su punto 2F dice que quedan incluidos en esa amnistía todos los delitos contra los derechos de las personas, contra todos los derechos de las personas cometidos por agentes y por funcionarios y agentes del orden público. Una ley de impunidad que, bueno, con la excusa de que quedaban esos presos políticos y una administración que se hizo desde el poder de esos indultos para crear socialmente un deseo y una movilización hacia la amnistía, pues realmente lo que estaba construyendo, como bien han dicho dos recientes informes de Naciones Unidas, era la impunidad de los franquistas, ¿no? En esos años se empiezan a hacer algunas exhumaciones, ¿no? Sobre todo a partir de abril del 79, en que en las elecciones municipales de ese mes ganan partidos que realmente habían sido ilegales durante la dictadura, y hay familiares que perciben o creen que ha llegado el momento de ir a recuperar los restos de sus seres queridos, ¿no? E incluso en el caso de Calahorra, en La Rioja, en un entierro multitudinario de varios vecinos de allí que habían sido exhumados de una fosa, pues podríamos decir que hubo un escrache frente a la casa de uno de los asesinos por donde pasó la comitiva, ¿no? Un escrache pidiendo justicia, aunque desde la política ya se había decidido, desde la política parlamentaria, que ese tema no se iba a tocar, ¿no? Que se iba a cerrar ahí, y ahí se acabó. Ahí a la derecha he puesto una novelita que se puede encontrar en internet, que se llama El desaparecido, de Miguel Buñuel, y que cuenta la historia de un militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, que fue quizá el último desaparecido de la dictadura, un hombre detenido en Reus en septiembre del año 73, obligado a beber, no sé si un cóctel Molotov, y molido a palos. Hace una semana el Diario Público hizo un reportaje sobre su historia, y que ahora ha entrado por vía de su familia en la causa que hayan abierta en Argentina contra el franquismo. Y lo pongo también porque a algunos historiadores les ha molestado, y a algunos periodistas, el uso del término desaparecido, ¿no? Como que era una especie de extranjerismo que nosotros traíamos aquí de América Latina, y que si ya teníamos la palabra paseados, ¿no? Que es un lamentable eufemismo para hablar de algo tan terrible como el mayor delito que se puede cometer contra un ser humano, que es una desaparición forzada, pues ese término ya existía, quiero decir, existía, tiene antecedentes que no hay que traer desgraciadamente de ningún lugar, ¿no? Ese movimiento por las exhumaciones, bueno, la sociedad había vivido durante 40 años y acumulado y ejercitado el músculo del miedo, y es un músculo que se fortalece o se vuelve a despertar con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ¿no? Tendríamos que reflexionar, y yo creo que a veces cuando con el golpe de Estado, por ejemplo, es curioso, ¿no? La cantidad de tinta que ha corrido para tratar de interpretar, no interpretar o demostrar si estaba ahí Juan Carlos de Borbón implicado, pero la poca tinta que ha corrido para evaluar las consecuencias que tuvo, ¿no? Posiblemente, si nosotros no hubiéramos visto las imágenes de Tejero subido en el Congreso una pistola en la mano, gritando quieto todo el mundo, nuestra historia reciente hubiera sido muy diferente, ¿no? Entonces, el efecto que tuvo el golpe fue, entre otras cosas, el de paralizar a muchísima gente que había empezado ese proceso de buscar a sus familiares, y de alguna manera congelar, crionizar ese deseo natural de
de enterrar dignamente a un ser querido, ¿no? Que luego fue ocurriendo de forma espontánea en algunos sitios. En el año 81, yo recuerdo, en Salvaleón, en Extremadura, donde hay incluso un medio vídeo clandestino de la exhumación, que lo tiene Paco, me parece, y fueron ocurriendo de forma esporádica, pero eso que había empezado como un movimiento que en Navarra, La Rioja, en alguna parte de Soria, parecía que se iba a extender, como han pasado años después, pues quedó paralizado en ese momento, ¿no? Y eso pues ha tenido consecuencias que llegan hasta hoy, ¿no? Tenemos un Congreso de los Diputados español que celebra el Día del Holocausto el 27 de enero y el Día de las Víctimas del Terrorismo el 27 de junio, pero donde las víctimas de la dictadura no tienen ningún espacio. O esa imagen de un boletín oficial del Senado, en diciembre del año 1982, el Senado español crea una comisión para investigar los desaparecidos españoles en el cono sur de América Latina, ¿no? Y entonces podemos buscarlos en Chile y en Argentina y en Uruguay, pero no podemos buscarlos en suelo español. Las decenas de miles que había y, bueno, que habían dejado algún tipo de constancia, ¿no? de su existencia. Eso nos ha llevado a un montón de problemas, ¿no? Por poner un ejemplo, la incapacidad que hay en el lenguaje a veces para nombrar a las cosas tal y como deben ser, ¿no? Ahí a la izquierda hay dos catálogos de la misma exposición, ¿no? La primera, es la de la izquierda del todo, es una exposición que se inaugura en Nueva York en el año 2007, en marzo del 2007, con el título de Enfrentando el fascismo, Nueva York y la Guerra Civil Española, ¿no? Y esa misma exposición llega a Madrid, y sí, con el mismo catálogo y la misma exposición, pero hay una palabra que ha desaparecido del catálogo, que es la palabra fascismo, ¿no? Entonces nos enfrentamos incluso a esa incapacidad desde las instituciones en muchos casos, y hablo de las madrileñas sobre todo, a decir las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, parece que llamar fascistas a los fascistas pues es algo violento, ¿no? Que no se puede decir. O el libro de Clemente Bernat, que está ahí a la derecha, Desvelados, que fue censurado por una gran editorial, La Fábrica de Libros de Fotografía, cuando iba a entrar en la imprenta, porque consideraba que uno de los textos pues decía las cosas, pues llamaba fascismo al fascismo, por decirlo así, ¿no? Eso que sería impensable, digamos, que la intromisión en el trabajo de un fotógrafo, de un artista, pues aquí es algo relativamente habitual, ¿no? No sabremos jamás cuántas, en las cunetas del Ministerio de Cultura, cuántos proyectos culturales se han quedado, cinematográficos, literarios o de otro tipo, porque no cumplían los requisitos de ser superficiales, tirando a la comedia, que era lo que se quería financiar desde el Estado para producir cultura, ¿no? Y todo eso engancha con la definición de franquismo que tiene todavía la última edición que acaba de presentarse del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Que lo define como un movimiento político y social de tendencia totalitaria, ¿no? Bueno, pues es una definición del franquismo que le encantaría a Franco, ¿no? Que le encantaría franquismo, que tiene que ver mucho con las teorías de un científico social, Juan José Lind, que fue el hombre que envió el régimen, entre comillas, a Estados Unidos para, desde la Universidad Americana, decir que el franquismo no era una dictadura, que había sido otra cosa, ¿no? Eso, contra lo que nosotros hemos protestado varias veces, parece que en la próxima edición ya lo van a quitar, pero son síntomas de la dificultad que hay de enfrentar ese pasado, ¿no? O el hecho de poner en Google Maps 18 de julio y se te empiecen a descolgar calles bueno, pues que están conmemorando un golpe de Estado, ¿no? Con la Iglesia, pues evidentemente, como fue uno de los pilares fundamentales de la dictadura, pues también nosotros hemos tenido algunos conflictos, ¿no? El hecho de que no solo su forma doble moralesca de participar en este debate, en el año 2006, en noviembre del año 2006, la Conferencia Episcopal Española hace público un documento que se llama Reflexiones morales sobre la situación actual de España, ¿no? Y en ese documento, que se puede encontrar en su página web, en el tercer o cuarto párrafo, habla de cómo debemos dejar de lado, operar en este pasado
porque nosotros ya nos reconciliamos en la transición y ahí quedó todo resuelto, y esto lo único que puede traer es problemas, ¿no? Esa misma jerarquía católica que dice que hay que dejar el pasado ahí, un mes después, exactamente un mes después, ese documento se hizo unas semanas antes de que fuera el primer debate de la Ley de la Memoria en el Parlamento, y un mes después anuncia la beatificación de 493 mártires de la guerra civil, ¿no? Entonces, digo lo de la doble moral, a mí me parece muy bien que beatifiquen a quien ellos consideren, pero esa actitud es la misma que cuando nosotros acudimos en las primeras exhumaciones a decirle al gobierno, tú tienes que hacer esto, pues José María Aznar hablaba de que la sociedad española había decidido mirar hacia el futuro, pero mientras, en el año 2000, 2001 y 2002, el Ministerio de Cultura, dirigido entonces por Pilar del Castillo, financió con dinero público a la Fundación Francisco Franco, y el Ministerio de Defensa invirtió dinero en exhumar, repatriar y cuidar los enterramientos de los miembros de la División Azul que murieron en el frente soviético, que Franco mandó para devolverle los favores a Hitler, ¿no? Como decía antes, nosotros, un poco lo que hemos podido aportar quizá en esa operación en el pasado es el hecho de considerar que todavía tiene cosas pendientes con el presente, ¿no? Y cosas que tienen que ver con la justicia, ¿no? Con crímenes que por su gravedad son imprescriptibles, con crímenes que por su gravedad están volviendo a ocurrir hoy, mientras haya desaparecidos. Cada día que pasa se vuelve a cometer ese delito, con crímenes que en todo caso prescriben a partir de la resolución del caso, a partir de que aparezca el desaparecido, con crímenes que no puede proteger ninguna ley de amnistía, a pesar de que ha sido el gran argumento del Gobierno de España para hacer todas las operaciones que ha hecho para impedir que se juzguen, pero aún así, pues, en la Audiencia Nacional, en octubre del año 2008, hubo un intento por abrir una investigación, y en el que se produjo esa portada del Diario Público, donde dice 72 años, 2 meses y 28 días después del golpe del 36, Franco y sus generales acusados de crímenes contra la humanidad, ¿no? Más allá del recorrido judicial que pudiera tener o que pudieran tener las consecuencias de esas violaciones de derechos humanos, el calificar como crímenes esas violaciones de derechos humanos, yo creo que ha sido muy importante. Durante muchos años la historiografía se ha preocupado de los números en muchos casos, ¿no? Salvo estudios igual más próximos a determinadas zonas, que en muchos casos además han sido hechos por gente fuera de la academia, ¿no? Muchos profesores de instituto que, bueno, cogían una zona y sin tener becarios ni proyectos de investigación muchas veces, y un horario que los tiene atados toda la mañana en un centro de enseñanza, pues muchos de los estudios que quizás tocaban aspectos más cualitativos venían de ahí, ¿no? Pero a otro nivel la historiografía, y está el libro Víctimas de la Guerra Civil del año 1999, de alguna manera había buscado una contabilidad, ¿no? Y a eso le faltaba, quiero decir, a los muertos les ocurren cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha abierto en estos años no es solo el hecho de, bueno, cosas que parecían, y lo digo porque yo pertenezco a una familia que tuvo un abuelo desaparecido, parecían como accidentes, ¿no? Cosas que pasan en las guerras, cosas casi cosas del destino, ¿no? Que es así de injusto a veces, pero mucha gente no era consciente de que tenía unos derechos derivados de esos acontecimientos, ¿no? Y bueno, de hecho no existía una calificación, ¿no? de desapariciones forzadas. Por eso hubo gente que le molestó esa palabra, porque esa palabra está definiendo un delito que existe todavía hoy. No está hablando de algo que ocurrió hace 70 años, no, están aquí desaparecidos hoy. Y el Poder Judicial tiene responsabilidades, y el Estado, y al principio quizá solo lo decíamos nosotros, pero hay 2 informes del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas que visitó España en septiembre del año 2013, y en marzo de este año el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greff, también estuvo de visita, y los 2 informes que han elaborado y que están en la página web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU son bueno, muy contundentes con respecto a las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Pero
este intento en la Audiencia Nacional fue paralizado precisamente por un acuerdo entre el PSOE y el PP. María Teresa Fernández de la Vega, casualmente encargada de la Ley de la Memoria en ese tiempo, y Federico Trillo fueron, digamos, los encargados de hacer la fontanería para que la Audiencia Nacional cerrara el caso, ¿no? Y con las consecuencias que tuvo luego. Ahí está el año 2002, yo soy periodista y llego por casualidad entrevistando gente de Mayor Albierzo al sitio donde está la fosa de donde estaba mi abuelo y bueno, hice un artículo en un periódico y al final venía mi teléfono y me llamó un arqueólogo. Yo quería buscar a más familiares de los que había allí que no sabíamos quiénes eran, pero me llamó un arqueólogo ofreciendo ayudar y ahí está en una foto Paco y Lourdes que estuvieron allí y realmente esa exhumación se hubiera acabado ahí si no es porque fue gente a pedir ayuda, ¿no? Duró 2 fines de semana y allí se acercaron, por ejemplo, Isabel González, una mujer que murió en el año 2006 sin que consiguiéramos encontrar a su hermano Eduardo y a un cuñado. Se acercaron, casi todas eran mujeres, pero a pedir ayuda. Y eso fue, digamos, lo que convirtió una cosa más particular en algo público, ¿no? Y bueno, pues de ahí se fue tirando. Mientras tanto, la política, lo que hemos visto de la amnistía, pues había funcionado, ¿no? Ahora que hoy asistimos a la muerte de Google News, pues esta herramienta maravillosa que miran las hemerotecas de los periódicos y te da una gráfica de lo que ha aparecido publicado en ellos sobre un término, pues aquí está la expresión víctimas del franquismo y lo que en la plaza pública, que se pueden considerar los medios de comunicación, apareció del año 1980 al año 2010, ¿no? Y vemos que durante años, salvo los años acabados en 1 y en 6, que eran conmemoraciones en 5 o en 0 de la Guerra Civil, pues prácticamente las víctimas del franquismo en la esfera pública, con esto que podemos medir, eran inexistentes, ¿no? No se hablaba de ellas, ya digo, salvo el 91, el 96, fechas, el 96 eran 60 años de la guerra, fechas que de alguna manera estaban vinculadas a conmemoraciones, ¿no? Pero empieza el siglo XX y realmente hay un cambio, ¿no? Además es muy curioso porque la herramienta mide muy bien hechos que ocurrieron en esos años, ¿no? Aquí está el año 2002, que es cuando se hizo una excavación con un grupo de trabajo de voluntarios que de alguna manera rompió el cerco mediático que había aquí, porque al principio de las exhumaciones prácticamente hablaban los medios extranjeros, ¿no? En el año 2004 es cuando se anuncia que se va a crear una comisión para elaborar la ley de la memoria. Saltamos al 2006, que es cuando se debate la ley, ese pico, el 2008, que es cuando se abre la causa en la Audiencia Nacional, y el 2010, cuando expulsan al juez que había abierto la causa en la Audiencia Nacional, ¿no? Pero aquí se ve cómo en ese espacio en blanco está operando el consenso de la transición, ¿no? Que es precisamente ese discurso que ayer mismo se lo escuché a un presentador de televisión española, a Julio Somoano, que presenta un debate en televisión española, que estaba hablando de la Constitución y habló de ese espíritu donde todos renunciaron, ¿no? Pero no hay una mayor mentira que esa, porque la élite franquista no renunció a ninguno de sus derechos y a lo único que se le puede llamar renunciar es a seguir viviendo en una dictadura, ¿no? Pero todo lo demás, todos los privilegios los conservaron, ¿no? Yo creo que aquí también se produce en este quiebro, digamos, del año 2000, que tiene que ver con la incorporación en algunos casos de los nietos de quienes habían vivido esa guerra, pero empieza a haber un cambio generacional y es curioso cómo en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas la imagen que tiene la gente de la Constitución del 78 y de la transición, igual que aquí la cosa en el 2000 empieza a subir, esa imagen en el 2000 empieza a bajar, ¿no? Y digamos que ahora puede ser que esté en caída libre. Pero hay una correlación ahí, y además fue lo que planteó, digamos, la discusión con muchos historiadores, ¿no? El hecho de que esas críticas a la transición, mucha gente se las ha tomado como algo personal, ¿no? El otro día hablaba Fernando Savater en el diario El País hace una semana, un artículo que se titulaba Desmemoriados negando la existencia de la memoria histórica, ¿no? Porque cada uno tiene su memoria, que sería como si yo negara el Producto Interior Bruto, porque cada uno tiene la riqueza que tiene, ¿no? Entonces, esa obsesión con ir contra lo colectivo, como si no hubiera imágenes
símbolos que nos han metido en la cabeza y que se comparten de forma colectiva, que son visiones normalmente interesadas y que en el caso español nacen de una élite educada en las universidades en los años 50 y 60, que luego se rompió en dos partidos políticos, que son el PSOE y el PP, pero si nosotros estamos haciendo la biografía de los gobiernos que ha habido después de la muerte de Franco, y en la mayoría de ellos, aunque cuando gobierna el PP se dice que gobiernan los hijos, en todos han estado los hijos, ¿no? Quiero decir que en los gobiernos socialistas, igual que en los gobiernos del Partido Popular, hay una mayoría de hijos de altos funcionarios de la dictadura. Los del PP los podemos dar por hechos, pero en el último gobierno de Zapatero, desde Manolo Chávez, que era hijo de un coronel franquista y su madre fundó la sección femenina de Falange en Ceuta, hasta María Teresa Fernández de la Vega, encargada de la Ley de la Memoria, cuyo padre fue jefe delegado de trabajo en Valencia y Zaragoza, que era el ministerio propiedad de la Falange, Bermejo, el ministro de Justicia que dimitió, hijo de alcalde falangista, Bono, hijo de alcalde falangista, etcétera, etcétera. Quiero decir, aquí ha habido una oligarquía educada en las universidades cuando ellos eran fundamentalmente los que podían ir a las universidades, que se ha roto en dos grupos políticos, pero que jamás ha tomado una medida política contra sus privilegios de clase. Y cuando alguien amenazó desde la audiencia, porque nosotros con las exhumaciones y yendo a un juzgado no somos una amenaza para esa clase social, pero cuando alguien desde la audiencia dijo, uy, voy a investigar esto, y puede ser alguien que ordene un registro en una empresa del IBEX 35 que utilizó esclavos políticos hasta los años 60, o que quiera ver el archivo que se llevó a casa la familia del cuñadísimo que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Faltan como 40 metros de expedientes de la relación de Franco con el nazismo. Bueno, pues igual un juez podía encontrar ese material, ¿no? Entonces, cuando eso supuso una amenaza, esa clase social, digamos, tiene sus mecanismos, y lo contó, que está publicado en las hemerotecas, José Antonio Martín Pallén, ex magistrado del Tribunal Supremo, contó cómo cuando María Teresa Fernández de la Vega, que estaba en Italia, en un viaje oficial, se entera de que Garzón va a empezar a investigar esos crímenes, ella dio un puñetazo en la mesa y dijo, se van a acabar las garzonadas. Bueno, se acabaron. ¿Cuál había sido la estrategia del Estado español hasta entonces? Que es bastante curiosa. Pues disimular, ¿no? Que se les da muy bien. Disimular fuera del Estado español que aquí no había ningún problema entre esas dos Españas y que todo estaba resuelto. Con cosas como esta foto, hecha el 20 de noviembre del año 1978, 16 días antes del referéndum constitucional en México DF, donde podemos ver a los exreyes Juan Carlos y Sofía con la viuda de Manuel Azaña, Dolores Rivas. Ella no quiso hacer esa foto, pero sufrió numerosas presiones hasta que la pusieron allí, ¿no? Porque Juan Carlos de Borbón quería representar en esa imagen que no había ningún problema y que él iba a ser el representante de las dos Españas, ¿no? Bueno, una vez que lo hizo él, pues que lo hagan más, ¿no? Calvo Sotelo estuvo 18 años de presidente de gobierno, pero tuvo tiempo para ir a México y fotografiarse con la viuda de Manuel Azaña. Felipe González también viajó a México y se fotografió con la viuda de Manuel Azaña. Aznar, cuando fue presidente, ya no vivía Dolores Rivas, pero aquí le vemos en una fotografía en Moscú con los niños de la guerra y se lo está pasando maravillosamente. Cuando aquí no ha dejado de insultarlos políticamente, de representar públicamente y defender a lo peor del revisionismo, que volvía a justificar el golpe del 18 de julio del 36, y fuera de este territorio pues parece que no hay ningún problema en eso. Ahora está el actual rey en Moscú con los niños de la guerra, Felipe González con los niños de la guerra en Moscú, y aquí Juan Carlos de Borbón, pilar del castillo, que cuando se hizo esa foto daba dinero a la Fundación Franco, y Alfonso Guerra inaugurando una exposición del exilio, quiero decir, siempre hacia afuera. Jamás un presidente del gobierno de España ha hecho un acto público con las víctimas de la dictadura, jamás. Y esta foto, que está capturada tal y como es de la agencia EFE, tiene un detalle muy bonito, que es que esconde un color de la bandera, ¿no? Por si las moscas alguien va a ver que es tricolor, pues mejor que no se vea, ¿no? Pero esa fue la gran estrategia del Estado español. Aquí vuelve a estar Zapatero con los niños de la guerra. Zapatero también estuvo en mayo del año 2005 celebrando el 60 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, pero jamás ha visitado un campo de concentración.
en suelo del Estado español, ¿no? Cuando los hay muy duros, como el de Miranda de Ebro, por el que he pasado yo hace un rato, ¿no? Y toda esa política acaba plasmándose en nuestra administración del Estado. Ayer era 10 de diciembre, aniversario de la Declaración de Derechos Humanos que se hizo ese día en el año 1948. El Estado español tiene un único organismo encargado de los derechos humanos, que no se leerá ahí bien, pero forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, aquí no tenemos problemas con los derechos humanos. Cuando uno ve prioridades de España, que es una pestaña que aparece aquí, prioridades españolas, son todo cosas en América Latina, en Asia o en África, ¿no? Aquí no existe ningún conflicto en los derechos humanos. O a la derecha, que está la lista de comisiones que tiene el Congreso de los Diputados y no tiene una comisión de derechos humanos, ¿no? Qué casualidad que en un país donde han ocurrido todas las cosas que ocurrieron en la dictadura, esta clase política que lo ha gobernado durante estos 37 años no haya tenido la ocupación y la preocupación de crear no solo una cultura política de los derechos humanos bien extendida, sino el hecho de crear instituciones que los vigilen y que los protejan, ¿no? Pero eso tiene que ver también con esa política de la ignorancia, ¿no? Esto es una encuesta del País de hace años, pero en ella se declaraba el 36% de la población decía no haber estudiado jamás qué ocurrió en España en 1936 y sus consecuencias, ¿no? El 36% hablamos de más de 15 millones de personas. Ese porcentaje ha crecido en estos años, seguramente. Pero eso es una política de Estado, es una decisión política, porque si lo supiéramos habría cosas que no podrían ocurrir. Quiero decir, pues igual Fraga no podría haber tenido una carrera política después de muerto Franco, ¿no? O no podría existir una plaza del Caudillo en la ciudad donde yo vivo, en Madrid, o cerca de donde vive el presidente del gobierno, en la Moncloa, a 800 metros hay un hermoso y muy visible Arco de la Victoria que celebra la victoria de un grupo de militares fascistas. Pues si la sociedad conociera ese pasado, hay cosas que no toleraría, ¿no? Pero siendo ignorantes, pues ayudamos a que mucha gente haya blanqueado su biografía y hoy pueda ser gente respetable, como hablaba antes, por ejemplo, del caso del IBEX 35, donde hay 4 o 5 empresas que hicieron su fortuna usando mano de obra esclava, ¿no? En otra sociedad, pues esa gente sería repugnante, por decirlo así, pero aquí no. Aquí son personas respetables que crean empleo y trabajan por la marca España. Cuando aquí se cierra la operación judicial, nosotros decidimos ir a la justicia argentina con un estudiante de Derecho argentino que estaba en una universidad española. Empezamos a trabajar con toda la documentación que se había unificado en la Audiencia Nacional, con la posibilidad de buscar la aplicación del principio de justicia universal, ¿no? Y para ello elegimos el caso de ese hombre que se ve en el centro, Darío Rivas, un hombre cuyo padre fue exhumado en la localidad lucense de Castro de Rey en el año 2005. Darío vive en Buenos Aires, con lo cual facilitaba muchas cosas, y el hecho de que fuera hijo de un alcalde también tenía algo que nos parecía interesante, un poco por el modelo de represión, ¿no? Como había tratado de decapitar cualquier movimiento político y social que fuera a ser un obstáculo para el nuevo viejo régimen, ¿no? Entonces, el 14 de abril del año 2010 se presenta esa querella ante la justicia en Buenos Aires, junto a Inés García Holgado, que ha estado hace poco por España, que ya es argentina, tiene también 2 familiares aquí desaparecidos. Y en la presentación, bueno, se puede ver ahí al Premio Nobel Pérez Esquivel, encima de la portada de Público, a Nora Cortiñas, que es una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, que estuvo esta primavera en la prisión de Valdenoceda, visitando la prisión el día que se hizo una entrega de varios restos identificados. Tuvo todo el apoyo de un montón de organismos oficiales y de movimientos sociales vinculados en Argentina a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Inmediatamente, el fiscal general del Estado español, la querella se pone el día 14 de abril del 2010, el día 21, Cándido Conde Pumpido viaja a Buenos Aires a un congreso iberoamericano de fiscales, se entrevista con el fiscal al que le ha caído este caso y casualmente ese fiscal, una semana después, asegura que eso en Argentina hay que archivarlo porque ya se está juzgando en España. Lo que dice, bueno, otra instancia superior, hacemos un recurso, le pide a ese fiscal que demuestre
que eso se está juzgando en España, ¿no? Y él dice, su explicación es que está en las hemerotecas, que lo ha leído por internet, ¿no? Ese fue su primer obstáculo. Por supuesto, el gobierno español no ha hecho más que entorpecer los trámites, pero eso llevó a que fuera solicitada la extradición, la detención y la extradición de 2 torturadores, 2 policías, miembros de la policía franquista, José Antonio González Pacheco, condecorado por Rodolfo Martín Villa en el año 77. Lo digo porque ahora Rodolfo Martín Villa, cuando le han imputado, él ha dicho que él no tenía nada que ver con eso, no, como si no pasara por allí. Y Jesús Muñecas, ¿no? 2 torturadores que tuvieron que ir por primera vez en la historia a declarar en la Audiencia Nacional, que se les ha retirado el pasaporte. Eso no es ningún problema porque precisamente el lugar en el que están más seguros es el Estado español. Y bueno, pues detrás de ellos ha venido otras 19 imputaciones de gente que no va a poder, su último viaje fuera de España ya lo ha hecho, porque si no les puede ocurrir lo que le ocurrió a Pinochet en Londres cuando fue a operarse de una hernia. Y yo creo que eso supone un cambio muy importante, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que ha aparecido en este proceso, han aparecido otros sujetos colectivos, por decirlo así, y en ese caso fue que a veces nosotros nos preguntábamos porque teníamos relaciones con una asociación de expresos, pero eran muy mayores y casi nunca contactábamos con los presos del final de la dictadura y de la transición, hasta que se crea una asociación, La Comuna, con la que ella ha aportado la documentación para estas, por haber sido víctimas de estos 2 torturadores, ¿no? Pero es tan triste el hecho de tener que acudir a Argentina como esa mujer que aparece en la foto de la derecha, que es Ascensión Mendieta, que está pendiente de que el juzgado de Guadalajara exhume los restos de su padre, que hace un año prácticamente cumplió 88 años volando en un avión de Madrid a Buenos Aires para declarar ante la jueza María Servini de Cubría, ¿no? Una cosa que debería avergonzar al Poder Judicial y a los responsables políticos del Estado español, pero que evidentemente no ocurre así, ¿no? Lo que ha ocurrido también en este tiempo yo creo que es una especie de proceso de empoderamiento de las víctimas, ¿no? Nosotros pues hemos visto muchas cosas como las que hizo Rafael Hernando, de decir que algunos solo se acordaban de sus padres cuando había subvenciones, ¿no? Es tan grave como que jamás un familiar de un desaparecido ha recibido un euro. Las subvenciones del gobierno, que el gobierno o el PSOE ha intentado asociar a la ley de la memoria, pero que no tienen nada que ver con ella, son anteriores. Las subvenciones son de enero del 2006, la ley de la memoria entra en vigor en diciembre del 2007, casi 2 años después. Esas subvenciones eran para proyectos editoriales, de exhumaciones, de congresos, documentales, libros, pero jamás un familiar ha recibido un euro, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos años, y yo creo que las exhumaciones han sido muy útiles para eso, es la toma de conciencia de mucha gente de que, como decía antes, de que esto no fue un accidente, de que realmente es un delito, de que realmente está pendiente por resolver y de que yo no tengo por qué soportar que me pisen, ¿no? Cuando Rafael Hernando hizo estas declaraciones en el canal 13TV, pues nosotros le hemos puesto una denuncia que ahora está en el Tribunal Constitucional, ¿no? Igual antes no lo habíamos hecho, pero en ese proceso de empoderamiento, le podemos llamar, de que realmente no tenemos por qué aguantar que un diputado del Partido Popular, que precisamente ha puesto muchos obstáculos para que esto se resuelva, insulte a nadie, ¿no? Y más, además, y mucho más con una mentira, ¿no? ¿Qué ocurriría si un diputado en el Parlamento dijera eso de las víctimas del terrorismo, ¿no? Por ejemplo, que reciben $500.000 de euros del Estado y sí tienen garantizados sus derechos, ¿no? Hasta tal punto que en Madrid se acaba de inaugurar por Ana Botea lo que se llama la Ruta de la Libertad, que es una ruta que van a hacer a las víctimas del terrorismo, y la primera placa que se va a poner es la de Carrero Blanco, ¿no? O sea, y con ese nombre, la Ruta de la Libertad, ¿no? Hasta ese punto llega, además incumpliendo la propia ley de víctimas de terrorismo, que dice que cuando alguien ha sido víctima del terrorismo y victimario, tiene derecho al dinero, pero no al reconocimiento público. Es una ley que se aprobó en el 2001 por José María Aznar, pero que ella ha incumplido, porque aunque la derecha dice que esto no le importa,
pues claro que le importa y es su forma de alguna manera de meterse en este debate, ¿no? Y acabo con estas dos imágenes de una fosa en Landaya donde se exhumaron exactamente algo más de 90 cuerpos, 96. Esa es Landaya 4, me parece, esa imagen. Que bueno, ahí está José María Rojas, que es una de las personas que ha estado pateándose en la provincia de Burgos buscando información. Y yo cuando vi las dos fotos me acordé de la imagen esa de Castelao, que bueno, un gran gallego que murió en el exilio, ¿no? De esa fosa donde están echando cadáveres de civiles. Se ven esas cruces a la derecha del dibujo, ¿no? Están lejos de un cementerio y debajo dice: no entierran cadáveres, entierran semillas. Y es algo que tiene que ver totalmente con el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que aquí esta mañana se está hablando de cosas más patrimoniales, de cosas que tienen que ver con el significante, ¿no? Y nosotros de alguna manera quizá operamos más en cosas que tienen que ver con el significado, ¿no? Y en ese sentido ese dibujo yo creo que representa realmente esas semillas. Desgraciadamente la cultura de los derechos humanos se construye después de las violaciones de derechos humanos y bueno, pues yo creo que parte de todo este proceso social, una de las cosas para las que debe servir es para construir y extender una cultura de los derechos humanos, ¿no? Y este mismo hombre hizo este dibujo de un hombre asesinado en una serie Galicia Mártir que es impresionante porque está hecha en el año 37 y es de una actualidad brutal, ¿no? Con una sensibilidad y una mirada política sobre lo que está ocurriendo con la represión y proyectándolo hacia el futuro, ¿no? Que digamos que por eso también para nosotros son herramientas, entre comillas, ¿no? Y ahí están esos niños mirando a su maestro que ha sido asesinado, ¿no? Y debajo dice la última lección del maestro. Y entonces eso tiene que ver mucho con nuestro trabajo, porque la última lección del maestro, y es un debate que ha habido, es enseñar su muerte, ¿no? Cada vez que una fosa se abre, quien está dentro está contando lo que le hicieron, ¿no? Le estamos dando la oportunidad que no tuvo de denunciar públicamente que ese orificio de bala que tiene ahí se lo hizo alguien que consideraba que su muerte era necesaria para construir otro tipo de sociedad que evidentemente era peor. Y por eso en cada fosa, en el fondo, cada cuerpo de los que se recuperan es un maestro que está dando una nueva lección. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por tu esfuerzo, tu dedicación. Creo que mañana vas a Valencia, ¿no? ¿O estás en otros? Así andamos todos. Bueno, yo creo que vamos a retomar el debate de la mañana y pues queda abierto el turno de preguntas, ya que tenemos aquí a Emilio también. Bueno, pues yo voy a aprovechar y voy a enseñar una cosa que se me ha olvidado. Un segundo, ¿eh? Pero tiene que ver con la arqueología, que es un anuncio que a mí me impresiona mucho verlo, me impresionó mucho, de la Dirección General de Tráfico, de la campaña del año 2011 y de cómo incorpora Estamos en el camino de una nueva era, en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día, los accidentes serán cosa del pasado. Gobierno de España. Pide la palabra Pablo Alonso. ¿Ya? Hola, sí. Hola, Emilio. Hola. Ya soy tu grupi oficial. Estuve contigo en Astorga y ahora aquí otra vez y bueno, me surgió una pregunta porque allí cuando estuvimos por allí no te la hice. Y es una cosa que también comenté por aquí, comentamos bastantes personas y tal. ¿Qué visión tienes tú de la posible existencia o virtual existencia de un futuro museo de la guerra civil en España? ¿Qué pasa por Madrid? ¿Qué podría suceder, no solo a nivel de narrativa, sino de qué administración
y qué situación se podría dar en caso de que tal. Bueno, aquí lo que hemos hablado es que la arqueología puede ser un aportador fundamental de la cultura material del museo, ¿no? Y la narrativa, pues bueno, iría por otro camino. La cultura material puede aportar por sí unas imágenes que el público desconoce a veces, ¿no? Y bueno, simplemente saber tu opinión. Sin más. Bueno, Madrid, el único museo de la guerra civil que hay está en un mesón, o sea que en un mesón que se llama El Cid, que está muy cerquita de la batalla del Jarama, de los escenarios de la batalla del Jarama, en un pueblo que se llama Morata de Tajuña. Es lo único que hay que, gracias al trabajo de Goyo, un hombre del pueblo, que se ha pateado durante años los escenarios de la batalla y ha ido metiendo allí un montón de cosas que ha encontrado. Y bueno, la dueña del mesón es aficionada al tema y ha ido comprando algunas cosas más. Yo creo que la situación, digamos, política tiene mucho que ver y es bastante complicada para eso, ¿no? Hace 10 años estuvo en Madrid la empresa que hizo el Museo del Holocausto de Washington. Es una empresa norteamericana especializada en museos de temática histórica, ¿no? Y bueno, yo me entrevisté con ellos y ellos iban a ver algún, bueno, reunirse con partidos políticos y demás, a ver si iban a tener apoyo político. Yo les dije que habían llegado 100 años antes, ¿no? Y realmente no he vuelto a saber de ellos. Quiero decir que es una cuestión muy compleja, ¿no? Ya no solo por el apoyo político es necesario, sino porque la narración que puede haber dentro, ¿no? Se ha vivido con el Memorial de Cataluña, donde hubo amplias discusiones entre corrientes historiográficas de quién iba a ser el que hiciera el relato de ese pasado en un museo o en un centro, digamos, en una institución, ¿no? Pero evidentemente es muy necesario. Nosotros a veces nos escribe gente que quiere hacer turismo con este tema, que viene de muy lejos y pues a veces les contactamos con asociaciones. Pues en Madrid hay una asociación, GEFREMA, el grupo de estudios del Frente de Madrid, que organiza visitas y va explicando qué ocurrió en la guerra casi por barrios, ¿no? Pero no existe, ¿no? Y quizá por miedo. Yo recuerdo, aquí hay gente de Castuera, yo recuerdo la primera vez que yo hablé con el alcalde de Castuera, que no sé si será el mismo, fue en octubre del año 2002 en la biblioteca de Badajoz, y yo le comenté, bueno, deberían hacer un aula de interpretación del campo de concentración, y el hombre me miró asustado y me dijo, es que nosotros fabricamos turrones. Aquí hay dos de Castuera, yo no he probado nunca el turrón de Castuera, pero está bueno, ¿eh? Ellos pueden testificarlo. Pero claro, yo decía, este hombre lo primero que ha hecho es asustarse pensando que a ver si el campo de concentración va a manchar la marca del turrón, ¿no? Lo primero. Entonces, quiero decir, todavía tiene que haber un cambio en la cultura política para entender que esto puede ser una oportunidad para un pueblo. Quiero decir, hay bastante gente interesada en estos temas, ¿no? Yo creo que es además una cosa creciente. Pero yo ahora lo veo bastante complicado, ¿no? Quiero decir, entre quien, quiero decir, no sé, igual aquí en el País Vasco, Cataluña, pues digamos que hay otra cultura política con respecto a esa historia y quizá haya más facilidades. Pero desde el punto de vista del Estado, eso es algo imposible, vamos, yo creo, no se atreven ni siquiera a operar en algo que ya está hecho, que es el Valle de los Caídos, ¿no? Que el PSOE hizo el informe del Valle cuando faltaban 26 días para las elecciones y lo dejó ahí encima de la mesa y le dijo al PP, no lo guardes en un cajón, ¿no? Es decir, ni se atreven a operar, que yo creo que Echeverría debería ofrecerle al gobierno sacar a Franco de allí gratuitamente, yo pongo algo para financiarlo, pero desde el poder político ni siquiera un sitio como el Valle de los Caídos, que podría ser un lugar, quiero decir, que está hecho con un significado como el que tiene, ¿no? Contando la historia de quiénes lo hicieron, quiénes eran, de dónde venían, cómo lo hicieron, por qué les tocó a ellos. Quiero decir, eso podría ser un centro que ya está construido, quiero decir que no hace falta más que intervenirlo, pero ni siquiera en eso ha habido ni el más mínimo acuerdo con un poco de peso político como para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que mientras yo hablaba de esas dos clases sociales que han creado ese pasado en blanco, realmente no se comprometan a acabar con ese silencio, es muy difícil que... Bueno, yo no me quiero imaginar el debate, ¿no? Si se llevara a cabo un proyecto, las broncas que habría, ¿no? Pues toda la caverna mediática,
pidiendo, claro, el relato de lo que va a haber ahí, ¿no? Pero bueno, igual la solución, como en la sociedad española tiene una virtud y es que la verdad tiene 2 o más versiones, pues igual habría que hacer un museo de izquierdas y otro de derecha. Digo, a eso igual llegarían, pero desgraciadamente yo creo que es pronto para eso. A ver, sí. Oye, vamos a ver. Juan. Esta mañana se señalaban cuestiones de difusión, de divulgación, el valor pedagógico de todo esto, etcétera. Bueno, hay una exposición que hicimos con el apoyo del Gobierno vasco que tiene que ver con esta cuestión concreta de las exhumaciones, cómo es la secuencia desde el papel en un archivo, cuestión que es patrimonial, que algunos olvidan también, al elemento material, que es más puramente arqueológico, y para pasar por los laboratorios y tal y cual. Bueno, esa exposición tiene una versión en euskera y castellano, llevará rodando por los pueblos del País Vasco, pues no sé, 7 años o ya no sé cuántos. Hicimos otra versión en castellano solo, que es la que vosotros movéis de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no para de destruirse y destrozarse, afortunadamente, porque ha estado inaugurada en todo tipo de ciudades, pueblos, etcétera, ¿no? Me gustaría que contaras qué pasó, hablando de que va a hacer un museo en España, qué pasó cuando hicimos la gestión para que esa exposición fuera expuesta en el Parlamento Europeo. ¿Puedes contarlo, por favor? Sí, sí. Bueno, pues hace 2 años y medio conseguimos un permiso del Parlamento Europeo para llevar esa exposición, que es una exposición de Aranzadi, que cuenta el proceso desde el principio hasta el fin de lo que es una exhumación y la búsqueda que un familiar hace de un desaparecido. Nos dieron el permiso y bueno, pues se hace con mucha antelación. Se iba a exponer en una sala de la sede del Parlamento en Bruselas, se llama el Bar, que es perfecta porque está en la 3ª planta por donde pasan todos los eurodiputados para entrar en la Cámara y todas las visitas. Y cuando faltaban 20 días o así, que faltaba un papel para instalarla, de repente nos llega una comunicación que dice que no se concede el permiso porque el argumento es puede generar controversia. Y yo digo, bueno, pues si en un Parlamento no puede haber controversia, que lo cierren directamente. Lo que ocurrió es que hubo una intervención del Partido Popular para que esa exposición no llegara al Parlamento, ¿no? Controversia cuando ha habido exposiciones sobre el terrorismo, sobre el Holocausto, y decían que las imágenes eran impactantes, ¿no? El otro argumento, ¿no? Entonces, ni siquiera nosotros que decíamos, vamos a ir al Parlamento Europeo a denunciar que este problema es un problema europeo, que no es solo nuestro, que tienen ahí abajo un grave problema de los derechos humanos, que también es responsabilidad suya, y ni siquiera se pudo poner esa exposición allí, ¿no? Tal fue la cosa que uno de los días se hicieron algunas actividades en el Parlamento. Una fue proyectar un documental de Günther Sveijar, que es un documentalista austriaco que ha hecho un documental sobre una fosa, Santa Cruz, por ejemplo, y había varios diputados en la proyección, eurodiputados, y nada más acabar la proyección salieron corriendo, ¿no? Y luego nos enteramos que a la misma hora el Partido Popular había organizado una cata de productos asturianos para contraprogramarnos, ¿no? Entonces, es así de triste, pero quiero decir, y no hubo una gran defensa. Quien nos defendió fue un eurodiputado de ICV que luego con su grupo Los Verdes financiaron que la exposición estuviera expuesta en un centro cultural en Bruselas, ¿no? Pero allí no hubo manera. No, además nosotros lo pensábamos, digo, bueno, cuando se entere Mayor Oreja, esto lo para. Y lo paró, ¿no? Y realmente no hubo una discusión. O sea, quiero decir que el resto, salvo el PNV que estuvo en la protesta, el Bloque y Los Verdes, no hubo una respuesta de protestar, ¿no? De salir a decir qué pasa, esto es historia de Europa, ¿no? Porque hay que esconderla, ¿no? Entonces, quiero decir, ni siquiera cuando intentamos asomar una pata afuera para ver si allí conseguíamos abrir un debate sobre el tema, nos dejaron. O sea que... Sí, en relación a las exhumaciones, te quería preguntar si eres partidario de que éstas se hagan a petición exclusiva de los familiares y cómo se puede gestionar o se debe gestionar cuando existen familiares que se oponen incluso dentro del mismo círculo familiar. Bueno, yo, porque la mayoría de las que se han hecho por petición de los familiares, salvo algo accidental, como puede ser una obra de una carretera a veces, o
o una urbanización, o que hayan aparecido cerca de Pasa de Paco, apareció hace 2 veranos o 3, ¿no? Una fosa en una obra, quiero decir, cosas así, pero yo creo que habiendo familiares vivos que además no tienen tiempo para esperar, ¿no? Pues evidentemente yo creo que esa es la prioridad. Con respecto a los familiares que se oponen, pues el derecho es positivo. Quiero decir, estamos hablando de un delito y yo, si a alguien lo matan, no puedo decirle al juez, oye, este no lo investigue, que yo prefiero que se quede sin investigar, ¿no? Entonces, el derecho es positivo. Por el hecho de que alguien no vote en unas elecciones, que tiene todo el derecho a no hacerlo, no se suspenden las elecciones. Yo no creo que nadie me pueda quitar a mí el derecho a identificar a mi abuelo si hubiera habido alguien en la fosa que se hubiera puesto, ¿no? Porque, vamos, de hecho nosotros en el año 2003 hicimos un acto con el fiscal Carlos Castresana, que es el hombre que le lleva a la Audiencia Nacional el caso Pinochet, y precisamente su reflexión era sobre esto, ¿no? Por el caso de la familia Lorca, ¿no? Y el derecho es positivo. Nadie me puede negar un derecho. Que no quiera hacer uso de él, bueno, pues es su problema. Pero hablamos de un delito y lo que debería hacer, claro, aquí nos movemos en este ámbito en que los jueces los jueces que no van a las fosas están delinquiendo, porque la ley de enjuiciamiento criminal dice que su deber, cuando aparecen restos humanos, es acudir allí a recoger información personalmente, ¿no? No lo hacen, conscientemente están incumpliendo la ley que dicta cuál es su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos movemos en los márgenes de la ley, en una zona casi de alegalidad, ¿no? Pero yo creo que el derecho en ese sentido es positivo, y a mí nadie me puede quitar el derecho de que si mi abuela hubiera querido morirse con su marido identificado, es un derecho que tiene y que yo creo que es inalienable. Igual que lo tiene el sujeto a tener una identidad. Quiero decir, un enterramiento ilegal no se puede defender desde ningún ámbito. Ni un familiar que no quiera, ni un alcalde que diga, a mí que se queden ahí. Es un enterramiento ilegal y lo que hay que hacer es resolverlo. Lo deberían resolver los jueces, pero desgraciadamente no es así. Pero yo creo que nadie te puede quitar ese derecho, ¿no? Mientras pensáis más preguntas, 2 avisos, porque hoy se ha incorporado bastante gente, matriculados y algunos ponentes. La exposición en el Cementerio de las Botellas está en el pabellón universitario, de 9 de la mañana a 9 de la noche, va a estar hasta el día 16. Los que no lo hayáis visto, pues aprovechad, porque está genial. Y después la sesión de pósters, los pósters que se han presentado también en este congreso, pues están en el hall de la primera planta del Archivo Municipal, eso sí, en horario de mañana de 9 a 2. ¿Más cosas? Hoy sí que vamos muy bien de tiempo por la tarde, o sea que aprovechad. Sí, yo tenía una pregunta. Hace un par de años Aranzadi, en Echagüen, aquí cerca, sacó una fosa y no sé cuántos cuerpos sacaron, pero había una carretera al lado y no movieron la carretera aún creyendo que había más cuerpos. Y yo te pregunto, ¿hasta qué precio hay que sacar todos los cuerpos? O no estoy criticando a nadie, pero digo, allí fue todo el gobierno vasco y todo y nadie quiso financiar que se quitara la carretera para sacar cuerpos de víctimas. Pues el precio que hay que pagar. Quiero decir, estamos hablando de delitos. Yo he visto cómo, no sé cuánto se habrá gastado la policía buscando los restos de Marta del Castillo en Sevilla, que seguro que ha sido una gran cantidad de dinero y me parece muy lógico que se gaste, ¿no? Entonces, en ese caso, es que estamos hablando de un delito. Si partimos de que es un delito, un juez de la audiencia le pone la muralla china delante de un criminal y la tendrá que agujerear, porque su deber es resolverlo, ¿no? Incluso una de las trampas que se ha hecho aquí en el Estado español con la ley de amnistía es que una amnistía se aplica cuando hay una condena, pero los jueces españoles han ido 20 pasos antes y ni siquiera han investigado. O sea, utilizando la ley de amnistía no hacen nada y la ley de amnistía no impide que se investigue, que se busque un culpable, que se le condene y en caso de que estuviera vigente, que luego digan, pues esta condena no la va a cumplir porque hay una amnistía. Pero si el problema es que tenemos que tener interiorizado que eso es un crimen, y que a la hora de resolver un crimen la policía no para en medio. Yo digo, cuando se estaba buscando a Marta del Castillo, que igual Paco lo puede valorar, pero se han debido gastar cientos de miles de euros, ¿no? Pues paralelamente se estaba haciendo una primera búsqueda de la fosa de Lorca. Y en la fosa de Lorca aparecieron, no sé, unas latas o algo así, ¿no? De lo poco que encontraron. Y el presidente de la Diputación de Granada se burló de eso, ¿no? Pero jamás hubiera hecho
¿A quién se le ocurriría decir que han ido a un basurero a removerlo para buscar a Marta de Castillo y no lo han encontrado? Pues si hay otra pista tendrán que ir a buscarla donde sea, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad tiene que hacer todo ese esfuerzo porque es un deber. O los derechos humanos son derechos y no se les puede poner al 80% o al 20%, son derechos y entonces no debería haber ni que discutirlos. Deberían ser casi prepolíticos. O sea, son independientes del carné político que lleve alguien, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, hace poco ha habido otra misión en la Unión Soviética con el tema de la División Azul. Quiero decir, está a unos cuantos miles de kilómetros de aquí, ¿no? Entonces, cuando se hacen esfuerzos, los que haya que hacer para resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la sociedad es ver que, bueno, pues que interiorizar que eso es un crimen y que uno no se cuestiona cuando se resuelve un crimen, no se cuestionan los medios que gasta la policía. Yo no lo veo en los debates, quiero decir, hace lo que tenga que hacer. Paco mismo está en un caso en Santiago de Chile de un problemón que hubo ahí con unos huesos revueltos por los militares y llevan allí intentando resolverlo un montón de forenses de varios países con un equipo que tendrá el coste que tenga, pero no... La discusión es resolverlo y bien, ¿no? Y aquí el problema es que no tenemos interiorizado que eso sea un crimen. Parece como que es una exigencia que sale, no sé, de otro sitio, ¿no? Pero los medios, todos los que haga falta. Una carretera, pues una carretera. Sí, se me oye. Bueno, a propósito de Chagüen, vamos a ver. Nosotros hemos hecho bastantes informes diciendo que la exhumación es inviable. Y por eso nos han criticado también algunas personas y algunos familiares, etcétera. Hay que ser sinceros. Una cosa es ubicar la fosa, tener la noticia, recoger el testimonio, documentarlo. Oye, pero si está debajo de la autopista Bilbao-San Sebastián, como hay alguna fosa, debajo de los pilares, ahí no hay quien encuentre... Bueno, digo yo que ni existirá la fosa a fecha de hoy. Por lo tanto, punto final del informe, esa exhumación es inviable, salvo que alguien esté en contra, que la discrepancia es perfectamente legítima. Pero puesto que has hablado de la fosa de Chagüen, en Álava, por 2 veces, y la segunda vez fue Chagüen, el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava abrió un expediente para sancionarnos con una multa de miles de euros por haber tocado la cuneta. Bueno, cuando uno recibe ese expediente, en donde le acusan de que precisamente se ha metido a tocar la cuneta de la carretera, pues a mí lo primero que me dio es entre cabreo y risa. Tuvimos que responder diciendo que nosotros habíamos trabajado ahí por encargo de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que si quieren vayan a ponerle la multa a ese otro departamento. Naturalmente los expedientes se cerraron, pero ya tuvo gracia que la maquinaria administrativa de la Diputación de Álava se pusiera a abrir ese expediente buscando los detalles con inspectores y todo lo que quieras y funcionarios que han ido allí para decir que por qué hemos tocado parte del talud de la cuneta. Ese es el ejemplo de Chagüen, donde efectivamente algunos de los milicianos, gudaris, milicianos, eran comunistas, han quedado enterrados y siguen estando debajo de la carretera. En fin, unos representan a otros. Esto es una cuestión muy simbólica y así el día que se hizo el entierro de los restos en el cementerio de Chagüen, donde hicieron una sola palabra pues las autoridades del Ayuntamiento de Chagüen y también representantes del Partido Comunista de Álava, que estuvieron presentes allá, pues eran conscientes de que no vamos a encontrar tampoco a todos los que estén enterrados, ni siquiera en ese mismo municipio, en otros lugares, porque todavía no se les ha localizado, ¿no? Pero bueno, tienes algo de razón, ¿no?, en lo que estás diciendo. Nosotros no insistimos más porque habría que haber quitado la carretera del sitio. Bueno, me ha recordado Paco el debate que había esta mañana con el tema del patrimonio. Hubo una comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Aragón, que en su legislación para el tema de las fosas, considerando que todo lo que fuera mover un poco de tierra, digamos, en la Comunidad Autónoma le pertenecía, quería que en las exhumaciones estuviera presente un restaurador, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos a esa decisión, porque, bueno, ya es complejo conseguir la gente que puede echar una mano para tener un restaurador que no sé qué hace allí varios días clavado, y entonces nos enfrentamos a la Junta haciendo una exhumación sin restaurador, ¿no? En Calatayud fue, y nos amenazaron con una multa que podía llegar a los 600.000 euros, ¿no? Entonces, tuvimos una reunión con ellos diciendo, bueno, si nosotros estamos haciendo algo que debería ser responsabilidad de las instituciones,
lo que nos parece el colmo es que encima vengan a dificultarnos las cosas, ¿no? Que nos pidan rigor, es un deber que tienen, ¿no? Pero otra cosa es excederse en algo que si aparece un objeto, pues la gente que hace las excavaciones ya sabe cómo tratarlo y a quién se lo tendrá que llevar para restaurar, ¿no? Pero a veces las administraciones han buscado, bueno, hacer más complejo el proceso para que estas cosas directamente no se hagan, ¿no? Sí, si me permitís, iba a complementar con una cosa muy sencilla, ¿no? En un lugar donde hemos intervenido haciendo pues, la prospección, recogida de testimonios, de documentación de archivo, cuando hemos tramitado la solicitud, el ayuntamiento nos ha dado el permiso, pero nos piden 1.000 y pico euros, al igual que si fuéramos a colocar un poste de un tendido eléctrico o una traída de aguas. Bueno, al final seguramente ahí no se va a hacer nada de eso, no sé quién puede sacar esos 1.000 y pico euros, por otra parte, que tiene gracia, pero quiero recordar que la ley de la memoria histórica, hay un momento en el que dice que las administraciones deberán favorecer, que esto ha servido en concreto para los archivos, para la búsqueda de documentación, pero que a veces esta idea de favorecer no se comprende en otros ámbitos de la administración. Y tenemos otros muchos ejemplos también en Navarra, donde al pedir unas sillas para hacer un homenaje, pues ha respondido el ayuntamiento diciendo que no va a ceder las sillas y que nos recuerda que la forma constitucional en cómo se organiza España, pues es una, no sé ya ni qué decir, y no nada que tenga que ver con la República. Y así se ha quedado tan tranquilo el alcalde, y etcétera, 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 hay muchos ejemplos. No. Doctoral sobre la historia, la memoria histórica ya, con 14 años. Digo, que no quería criticar a Aranzadi, simplemente que no a vosotros, sino a... Es que me parece absurdo que se queden debajo ahí de la carretera. Hicisteis un trabajo excepcional en Echagüen y yo estuve cuando sacasteis los cuerpos y en los funerales y, sin más, agradeceros vuestro trabajo. No quería criticar, era mostrar mi admiración más que nada. Aquí estamos para criticar, ¿eh? También. ¿Está? Sí. Bueno, yo simplemente un poco siguiendo por esta línea, ¿no? Una de las cosas que más me ha sorprendido, hablando sobre todo con gente argentina, ¿no? Carlos Slepoy y demás, es este tema de que, bueno, que ya se sabe, ¿no? La antropología del derecho ya lo sabe, que la justicia es maleable, ¿no? Y más es maleable y flexible la administración de justicia, ¿no? Pero a veces resulta absurdo darse cuenta que en realidad, bajo una misma legislación, los jueces van cambiando de pareceres según los apoyos sociales que notan detrás y los partidos políticos que gobiernan, ¿no? A mí una de las cosas que más me sorprendió, con todo lo que he ido viendo, ha sido cómo los jueces españoles, no los grandes jueces españoles, la mayoría de jueces españoles no estaban dispuestos a recoger testimonios, no estaban dispuestos a ayudar a jueces extranjeros y en cambio con la jueza Servini, poco a poco, sí que ya hay participación de jueces españoles que están ayudando en la tarea porque notan un apoyo social detrás, ¿no? Y de ahí un poco pues también reconocer vuestra tarea en que los jueces se sientan apoyados, ¿no? Porque también ellos a veces tienen muchísimo miedo de enfrentarse ellos solos a una justicia que viene de atrás, ¿no? Y que ya sabemos qué justicia tenemos. Entonces, bueno, creo que es importantísimo comprender también cómo funciona la justicia por dentro y ver que en realidad esa flexibilidad hay que aprovecharse de ella, ¿no? Y también trabajar con jueces, ¿no? Yo creo que los jueces son los grandes olvidados en estas reuniones también a veces, porque ellos son los que siempre están ahí como los otros, los que no vienen, o los que sí vienen, los que cierran las causas, los que archivan, etcétera, ¿no? Los que dan derecho a acceder a archivos que de otro modo sería imposible. Entonces, bueno, a ver qué te parece tú, qué experiencias has tenido con jueces, ¿eh? Pues bastante cortas. Yo creo que han sido como de instrucción. Ha habido 5 o 6 jueces que han hecho algo, ¿no? Una de ellas, que ahora está por aquí, por el País Vasco, Tania Chico, que antes estaba en Benavente en el año 2009. Bueno, tuteló una exhumación, quiero decir, justo además después de que el sindicato Manos Limpias metiera la querella contra Garzón en el Supremo, y ella se asustó en un principio porque también, bueno, pues hay muchísimas presiones en algo así, pero al final se animó a hacerlo, ¿no? Yo creo que lo mismo que ha habido un movimiento indignado en la sociedad, pues lo debería haber en el terreno judicial.
Los jueces son ciudadanos y hay muchas cosas que no deberían tolerar. Entonces, eso de que un juez, que la ley dice que tiene que acudir a una exhumación, según la ley española, un crimen prescribe a los 20 años. ¿No? Común. Pero él no puede saber si lo que se ha abierto en la fosa es algo de hace 20 años, es un caso de violencia de género que un tipo dijo, voy a meter ahí a mi mujer, o da igual, quiero decir, eso suponiendo que la ley de amnistía tenga vigor. Pero ellos incumplen conscientemente su deber, ¿no? Y es una obediencia debida que no está escrita, porque la ley escribe lo contrario, ¿no? Y por esa presión están incumpliendo las leyes los jueces. Entonces, quiero decir que nosotros les apoyaremos en lo que sea, pero realmente yo recuerdo a Maya Olivas, una jueza que ahora está en Cataluña, que hizo un documento para los jueces de instrucción de cómo deberían actuar cuando haya una denuncia de una exhumación. Pero realmente no ha habido prácticamente actuaciones, ¿no? Y un juez de instrucción en su territorio reúne todas las posibilidades del mundo para hacer una investigación de ese tipo, ¿no? Que luego le puede causar problemas en su carrera o conflictos con el decanato, no lo sé. Pero yo creo que desde los jueces, viendo cosas tan evidentes, y cuando ya hay además mucho apoyo internacional, y hablo por ejemplo de estos informes de Naciones Unidas, con respecto a que tienen un apoyo legal de la Convención contra la desaparición forzada e involuntaria de personas, ratificada por el Gobierno español en septiembre del año 2009 y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y que es una herramienta con la que cualquier juez ahora mismo podría abrir una investigación penal en una fosa que esté en su territorio. Bueno, pues yo creo que sí, deberían sumarse algunos cambios que está reclamando la sociedad, ¿no? En el Supremo, por ejemplo, el 50% de los magistrados ahora, por una cuestión de edad, tienen que tener como mínimo 28 años de carrera, juraron fidelidad a Franco, ¿no? Vienen de ahí, ¿no? Pero tiene que haber, quiero decir, alguien, igual que en la sociedad, o hay movimientos que están intentando sanear la democracia, poco la vamos a sanear si no saneamos el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que ellos también deberían en algunos casos iniciar que ese régimen judicial del 78 se venga abajo, ¿no? Porque están haciendo una obediencia debida, evidentemente tiene un calado político. El caso más claro es Argentina, que tú lo has citado, cómo llega Néstor Kirchner al poder, y el Tribunal Supremo argentino tiene la capacidad, la posibilidad política de tumbar las leyes de punto final y obediencia debida con un dictamen de un magistrado del Supremo, Raúl Zaffaroni, que casualmente fue educado por constitucionalistas republicanos españoles exiliados en Argentina. Pero aquí, aunque no haya ese apoyo político, pues los jueces deberían luchar por su independencia, ¿no? No tenemos por qué presuponerla cuando la vemos así. Pero yo creo que los organismos judiciales, las asociaciones de jueces, que empiezan a hablar del tema, pero han tardado mucho en reaccionar, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, el fiscal de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, cuando se abrió la investigación en 2008, Javier Zaragoza, que dijo burradas como que el asesinato de más de 100.000 civiles en 3 meses había ocurrido de forma independiente en cada pueblo, como si no hubiera sido una operación orquestada de alguien que dice ahora se empieza a matar y ahora se para, pues ese hombre es miembro de la Unión de Fiscales Progresistas, todavía hoy, ¿no? El mismo tipo que fue a la embajada norteamericana a recibir instrucciones de cómo tenían que tratar en la audiencia el caso Javier Couso. Quiero decir, pues hay cosas que ya no se deben, hay que dejar de tolerarlas, ¿no? Y en ese sentido el Poder Judicial tiene que, bueno, quienes están dentro deberían hacer una revuelta y poner algunas cosas en su sitio, ¿no? Porque nosotros no tenemos medios, pero Martín Pallín, este magistrado del Supremo, constantemente nos dice que a cada juez que incumpla lo denunciemos por prevaricación, pero no tenemos recursos para hacerlo. Necesitamos un abogado, un procurador, alguien que esté por allí, pero si no, bueno, pues igual el método era empezar a generar presión desde otro sitio, ¿no? Y juez que delinque, pues a juicio que le llevamos, ¿no? Pero yo creo en general hay mucha obediencia aprendida, ¿no? Y, por ejemplo, un caso muy curioso es
La primera jueza que intervino en una fosa, que fue en el año 2002, en Piedrafita Gavia, en el norte de León, años después, en el año 2008, le viene una causa rebotada a la audiencia. En el 2002 no fue a la fosa, le montamos una bronca y nos acabó recibiendo al día siguiente y tomó muestras de ADN. Y cuando le cayó en Ponferrada un caso, había cambiado de juzgado y no quiso ni tocarlo. Vamos, que estuvieron dos jueces tirándoselo así como una pelota de ping-pong, diciendo, no, yo estaba tomando un café y al que te correspondía era a ti, ¿no? Quiero decir, cómo ella, el aprendizaje que ha hecho, estando esos 6 años dentro de la institución, ha sido el aprendizaje de lavarse las manos, ¿no? Entonces yo creo que ellos, de algún modo, no sé si aquí hay alguno camuflado, pero deberían hacer un grupo de jueces indignados y que acaben ya con estas cosas que poco tienen que ver con la justicia, ¿no? Sí, es correcto. El último, por favor. Sí. Así. Sí, Emilio, yo creo que también hay un problema importante desde un punto de vista político y me refiero realmente a que, en España el problema se cancela y se amortiza con lo que es la Ley 52/2007, aunque todos sabemos que realmente esa ley tiene gravísimas carencias, como la nulidad de los consejos de guerra o que el propio Estado se haga cargo de lo que es la iniciativa para exhumar fosas. Mi reflexión o mi pregunta es la siguiente, es decir, cómo el movimiento de recuperación, todo el tejido, el entramado asociativo, cómo trata de reintroducir en la agenda política ese problema que, como digo, para la clase política, para los dirigentes, para las instituciones, es un problema que está cancelado o amortizado. Con aquella ley, para ellos, es un problema que ya se le dio solución legal, aunque, de hecho, las asociaciones, por ejemplo, fueron las primeras que pusieron el grito en el cielo, ¿no? Y dijimos que aquello no era una solución medianamente coherente a la magnitud del problema. Bueno, yo creo que en ese momento se hizo una ley porque políticamente no les queda más remedio que hacer algo. Quiero decir, a quien estaba gobernando, pues yo creo, y en buena parte por la presión de la prensa extranjera, que estaba esperando a que eso no, digamos que eso que se estaba reclamando no cayera en vano. Hay que tener en cuenta que el primer texto de la Ley de la Memoria que se iba a debatir se hace público el 28 de julio del año 2006 y ni siquiera nombraba a la dictadura franquista. O sea, que fue la razón por la que un grupo de asociaciones empiezan a mirar a la Audiencia Nacional, porque el texto era, si le quitabas el logotipo del Ministerio de Presidencia, no sabías de qué país estaban hablando, ¿no? Era tan light que ni siquiera se atrevía a nombrar la dictadura. Lo que hizo el gobierno, yo creo, con un concepto bastante lamentable, es ese gobierno, y en concreto la vicepresidenta, fue dar unas subvenciones pensando que con eso la sociedad civil lo que quiere, con lo que sueña en la vida es con una subvención, ¿no? Entonces, pensando que con ese concepto se iba a calmar la cosa que fue casi totalmente al revés. Quiero decir que lo que permitió es más holgura para hacer más cosas y seguir reivindicando lo que se reivindicaba. Bueno, yo creo que el gobierno no está ajeno a lo que está ocurriendo, ¿no? Yo, que soy muy conspiranoico, incluso podría pensar que Rodríguez Gallardón dimitió no por el tema del aborto, porque en este gobierno cuesta bastante dimitir por cosas mucho más bochornosas, sino porque en unos días iba a tener encima de la mesa la petición de extradición de su suegro. Y eso quizás le hubiera dado un problema político a un gobierno que está en una situación de extrema debilidad ante la opinión pública, ¿no? Pero yo creo que estas imputaciones por parte de la justicia de Argentina en la trastienda del poder están haciendo su trabajo, ¿no? Tener en cuenta que un hombre como Martín Villa, que ha estado siempre protegido, ha presidido Sogecable, ahora está en el Banco Malo, quiero decir, siempre ha estado muy bien en Endesa, muy bien colocado, o está, entre otros, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón, José Utrera Molina. Eso evidentemente está teniendo sus efectos en la trastienda política, los veamos o no. Pero yo siempre he sido muy optimista porque no dejan de pasar cosas, ¿no? Siguen pasando cosas. En enero viene un examen de la ONU a la política de derechos humanos del Gobierno de España. Será otra oportunidad falta un mes y medio para denunciar todos sus incumplimientos.
esto no tiene un carácter vinculante, pero le está generando presión, quiera o no, que en algún momento se va a convertir en otra cosa. Incluso hay una amenaza electoral de otro grupo que no estaba en ese juego, que, bueno, pues que de alguna manera puede suponer que tengan que ceder en otros casos. Yo digo, pues igual ellos han tenido que hacer su reflexión sobre las imputaciones, ¿no? Y en un momento dado, igual, pues si tienen que entregar a un comisario y proteger a Utrera Molina o a Martín Villa, pues puede que llegue un momento en que se tome esa decisión. Yo conozco a la gente que llevaba los juicios de Argentina en los años 90 y bueno, hace 12 años pues tú les dices lo que ha ocurrido y no voy a ni soñarlo, vamos, no voy a ni imaginarlo por ningún sitio. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es estar ahí como la gota malaya y por donde haya un hueco seguir. Se acaba de presentar, que está aquí Carmen, que va a hablar después, que acaba de estar en Chile presentando una denuncia ante el Consulado Argentino en Santiago de Chile, que están llegando a denunciar a otros países. Lo que hay que hacer es seguir como la gota malaya, ¿no? Y en Argentina, pues así se siguió y precisamente una de las que abrió una vía para la judicialización fue la jueza que está llevando el caso español, que no es, bueno, es una mujer muy conflictiva porque allí medio censuró un programa de humor muy importante, pero con un caso de bebés robados en Argentina fue una de las que abrió una de las grietas. Entonces lo que hay que buscar es la grieta y yo creo que en ese sentido, mientras sigan pasando cosas, eso opera en otros ámbitos que igual son menos visibles, pero evidentemente lo que ha pasado con Martín Villa y compañía, eso ha tenido que producir reuniones, decisiones y reivindicaciones en terrenos que nosotros nunca vamos a ver, pero evidentemente la política no está dejando de operar, ¿no? Casualmente, hace un año fueron varios diputados a Buenos Aires a entrevistarse con iban familiares de víctimas, como esa mujer que había ido allí, y había algunos diputados de ICV, de Izquierda Unida, de Amaiur, de que fueron a Buenos Aires, ¿no? Bueno, casualmente, 2 semanas antes, el Gobierno de España destituye al embajador en Buenos Aires. Yo que soy siempre muy mal pensado, porque hubiera estado obligado a representar y acompañar a esos diputados, porque es por lo que le pagamos el sueldo, ¿no? Entonces, justo ahí hubo un margen de 2 meses en los que no teníamos representante diplomático o diplomática en Buenos Aires, ¿no? Pero están pasando cosas en la política. Solo hay que ver la tromba de artículos en el diario El País en las últimas 2 semanas sobre el libro de Javier Cercas del impostor y cómo la memoria histórica es un negocio, el artículo que hablaba yo de Fernando Sabater de Desmemoriados, la discusión que tuvieron sobre el libro de Cercas en el Babeli hace 2 semanas, Reyes Mate y Santos Juliá, se presenta ahora el libro de Javier Cercas, otro artículo que había de Jordi Gracia sobre el libro de Cercas, que era insultante, con el tema de la memoria, del aprovechamiento, de las bajas emociones, bueno, cosas. Es decir, hay una guerra cultural y política por el pasado que no cesa, ¿no? Y todos estos movimientos, bueno, si uno lee, es que no las llevo aquí, bueno, pues Muñoz Molina, por ejemplo, un joven académico de la lengua, en su antepenúltima novela, Todo lo que era sólido, pues más o menos habla de que este país no vio crecer la burbuja inmobiliaria porque estaba obsesionado mirando al pasado, ¿no? Una cosa que es un delirio. Bueno, pues Cercas, Trapiello, escribiendo que los de la memoria le amargan la vida a un falangista que realmente cuando llevaba la camisa azul y la pistola tenía 17 años y no sabía lo que hacía. Yo con 17 años sabía lo que era bueno y lo que no, ¿no? Como justificar. Quiero decir, toda esta gente ahora mismo se está recolocando. Álvarez Junco publicó una cosa que titulaba Con la memoria, aunque hablaba de fuera, estaba hablando de dentro. Quiero decir, toda esta gente se está recolocando, ¿no? Porque precisamente la caída del mito de la transición, bueno, pues se puede llevar por delante muchas cosas, ¿no? Y lo que están haciendo el diario El País, que le dedicó a la Constitución varias páginas este domingo, ¿no? Con historiadores, con escritores, apuntalando ese parapeto, ese burladero donde se han escondido todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo hay cosas que están cayendo y a veces esto es como una pequeña bola de nieve que igual de repente se acaba convirtiendo en una avalancha, ¿no? Nunca sabes. Yo hablo con gente que podría parecer, voy a decir, con todo el respeto, insignificante con respecto a esta historia, que igual me pongo a hablar 20 horas aquí, siempre pienso igual, una de estas personas es la que toca en un botón que resulta, la más pequeñita de todas, que resulta que es el que activa algo, porque nunca lo sabes, ¿no? Entonces, yo ahora noto, hay un movimiento
incluso bueno, en la política, de cara a las elecciones, cuando gusta retratar como franquista al PP, pues ahora, si uno sigue alertas en Google, aunque nos las van a quitar, buscaremos otras, pero hay una actividad política preelectoral donde esto está empezando otra vez a activarse, ¿no? Pero yo creo que están pasando muchas cosas, ¿no? Y hay un debate incluso entre historiadores, quiero decir que luego se convierte en otras cosas, ¿no? Pero yo siempre he sido muy optimista y en algún momento alguien hará por fin una buena película que tenga que ver con los desaparecidos, y hay alguna obra de teatro, y eso volverá a hacer otras 3 carambolas, ¿no? Y yo creo que van a seguir pasando cosas, que decir, no solo por la causa argentina. La causa argentina puede permitir algo que permitió la causa española en Argentina, y es que un juez de aquí decida por fin meterse en el tema, que es algo que no está cerrado. Es decir, que cada vez tiene más herramientas en el derecho penal internacional para hacerlo. Hace falta que se atreva, ¿no? Pero pasar no dejan de pasar cosas. Bueno, muchísimas gracias, Emilio.